Tenías que entender esto. Si sigues presentando proyectos como en la escuela, no te sorprendas si nadie te dice que sí y todos bloquean tus ideas. Por muy buenas que sean estas ideas, proyectos o lo que quieras vender o convencer a los demás, si no entiendes que hay una gran diferencia entre exponer y presentar características y persuadir, no vas a avanzar ni un centímetro en tu carrera. El día de hoy te voy a compartir las claves que tienes que ajustar para empezar a sacarla del estadio. No se diga más, ¡venga! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Liderazgo de Impacto. Soy Mario Elsner y este podcast lo estoy diseñando para ti, un líder incómodo, porque sabemos que nadie nos enseña a liderar y tampoco a vender proyectos. Por eso es muy importante este video el día de hoy. Todos los líderes modernos que quieren marcar la diferencia quieren vender un concepto, pero seamos realistas. Muchas veces, al no tener una educación formal, sobre todo de liderazgo, de cómo convencer, pues nos dejamos ir por lo que nos enseñaron en la escuela o que aprendimos en ese momento de nuestra vida. Y a veces se generaron malos hábitos, falsas creencias. Este equipaje que cargamos conlleva a errores que no nos damos cuenta y seguimos haciendo o malas prácticas. Y eso limita tu desarrollo, quieras o no. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a hacerlos. Entonces, vamos a profundizar y averigüemos dónde están los problemas. Pero antes de eso, te voy a dejar con la frase de impacto o el mensaje que quiero que tomes nota, porque este es el mensaje del día de hoy. Las mejores ideas del mundo no fracasan por ser malas, fracasan porque nadie supo venderlas bien. No supimos convencer. Si alguna vez presentaste un proyecto en la escuela, seguro recordarás este proceso porque a todos nos pasó. ¿Qué pasaba? El maestro o la maestra eligía un tema o te lo asignaban, del que quisieras o del tema que estuviera de moda. Investigabas. Ese era el paso número 2. Y en mi época, pues había biblioteca, bibliografías, hasta fichas bibliográficas. Bueno, había de todo. Enciclopedias normalmente de la casa y eran estos libros enormes mucho tiempo atrás. Hoy, gracias a Dios, hay herramientas, Google, ChatGPT, etc. Después, ¿qué pasaba? Llenabas diapositivas o acetatos, como era en mi época, un poco más viejo, con todos estos datos, gráficas, toda la información que investigabas, la ponías en un slide y la presentabas. Y en un PowerPoint, a lo mejor rechulo, le ponías animaciones, fondos, logos, lindas letras. Y cuarto punto, te parabas enfrente de tu salón y presentabas, ¿no? Y si tenías facilidad de palabra, te iba muy bien porque demostrabas seguridad, que ese es el problema de muchos, o que no sabemos hablar en público. Entonces era la confianza más que lo que decías, era más cómo lo decías, porque eso era lo que le importaban los maestros a las maestras. Básicamente creo que todavía aplica eso en la escuela, ¿no? Pero ese es el problema. Porque precisamente seguir esta regla establecida que nos han marcado, nos han dicho, ese es el error. Porque eso no sirve en la vida y ese es el problema. Y de eso voy a meterme un poco más a profundidad. Porque para eso te voy a contar una historia personal que seguro te ha pasado a ti o le ha pasado a alguien que conozcas, al primo de un amigo. Así que vamos a meternos al tema para que entendamos dónde está el problema. ¿Por qué seguir esta receta que nos enseñaron en la escuela puede ser el problema para no poder vender conceptos, ideas o proyectos como líder de un equipo o en tu negocio o en lo que estés dedicándote, que quieras convencer personas? Pero antes de meternos a eso, te voy a contar una historia para que veas de dónde viene. Y bueno, yo, como muchos saben, estudié contabilidad hace un montón de años y me había tocado presentar este tema aburrido como siempre, porque la contabilidad es interesante si te gustan los números, pero es un poco aburridona, ¿no? Y me tocó este proyecto y dije, voy a hacer algo diferente. Ya saben, como siempre, líder incómodo, queriendo ser diferente y disruptivo. Y me había preparado muy bien, pero a mi manera, ¿no? No hice presentaciones aburridas, la verdad es que no las quise ni hacer. No hice un documento lleno de Word o esas cosas que hacían todos los que sí estudiaban, no como yo. Y la verdad me pasé por el arco del triunfo todas las normas estrictas que habían dicho para hacer la presentación. Simplemente dije, voy a tratar de atrapar la atención de todos, los voy a encantar, voy a tratar de vender esta idea, y confiaba muchísimo en mi capacidad de echar rollo, porque eso sí, se me daba el rollito. No era muy bueno, pero cuando expresaba algo de lo que yo estaba convencido, era muy bueno. La materia era administración financiera o algo así, aburridísimo para todo el mundo, pero yo por eso quería hacerlo diferente, porque a mí no me conectaba nada de la contabilidad, tan es así que nunca me dediqué, pero era la idea de transmitir esto. Así que me paré enfrente de la clase y comencé, ¿no? Con este choro. La contabilidad no se trata de números, sino de historias. Cada
cuenta es un personaje, cada transacción, un giro de la trama. Y empecé con esta novela contando, porque yo para eso trabajaba en un despacho contable, llevaba una cuenta que se llamaba Roqueterías, y estaba yo fascinado porque quería ver detrás de los números. Y la verdad es que algunos compañeros y compañeras, pues como dijeron, güey, pareció interesante, incluso yo sentí que la profesora estaba conectando con la idea. Y seguí con mi choro y mi exposición, improvisando un poco, haciéndole todo entretenido. Llevé unos CDs de ese momento, de esos discos, cité autores. La verdad es que no entré tanto al detalle de la teoría, no usé palabras exactas como siempre, ni nada teórico. Presenté más la información como información y como una historia, más que algo estadístico, algo que era la administración aburrida de la gestión administrativa, de no me acuerdo qué cosa. Cuando terminé, la verdad es que yo esperaba una súper felicitación y algo que me sintiera, hacer sentir padre, ¿no? Y yo la estaba súper orgulloso porque la había roto. Incluso hasta como que me habían aplaudido unos cuantos. Así que en ese momento terminé y dije, bueno, ahora sí, comentarios, retroalimentación, ¿no? Porque pues así funcionaba. En el fondo de mi corazón esperaba yo una felicitación, ¿eh? No es queriendo ser arrogante o nada parecido. Pero en lugar de eso, la profesora se me quedó viendo, cruzó sus brazos y me dijo, y no se me va a olvidar, estás reprobado. Y yo, ¿cómo que estoy reprobado? La verdad es que hasta como que se puso pesado el ambiente porque yo no la vi venir. Y me dijo, fácil, no seguiste el formato correcto, no seguiste las reglas, no estructuraste la información como deberías haberlo hecho, Mario, no citaste correctamente a los del libro, ya sabes, no te pegaste a la teoría, no hiciste esto. Y bueno, me empezó a recordar todo lo que no hice como estábamos acostumbrados a presentar. Y claro, sí me había pasado las reglas y yo traté de romper el esquema. Valiente, líder incómodo, como siempre he dicho. Traté de defenderme, traté de dar mis argumentos, porque como buen líder incómodo trato de llevar la contraria, pero doy propuestas, digo, hice esto, hice lo otro, y le decía yo, oiga maestra, pero todos entendieron el concepto. Y me contestó, no se trata de entretener, no eres un payaso, se trata de informar correctamente, Mario. Al final del día, ¿qué quieren que les cuente? Pero hay una frase que se me quedó grabada, una palabra que era incorrecta, y esa me persiguió mucho tiempo, porque me obsesioné con este problema. Y ahí comenzó todo. Ahí cambió para mal. Y no les voy a mentir, esa presentación, esa experiencia cambió algo profundamente en mí. Desde ese momento, cuando yo salí de la carrera y empecé a trabajar, comencé a seguir las reglas de la forma. Me obsesioné con el tema de la forma. Cada reporte que yo hacía tenía que ser perfecto, tenía que estructurarlo perfecto. A ver, mis presentaciones en PowerPoint eran obsesivas. Tenían que tener cuadrados, ya ponían los grids, esos que salen los cuadritos, Century 12, márgenes exactos, neta, obsesivo. Cada dato presentaba de la manera exacta, tenía que cuadrar todo y hasta la fecha, los que me conocen saben que reviso todo y todo tiene que cuadrar, soy de los que te regresan 3 presentaciones y digo, eso no cuadra. Me convertí en un maestro de la estructura, pero cuadradísimo. Era un defensor de la fórmula, pero algo no estaba funcionando. La gente, claro, me escuchaba, y como a todos de nosotros nos escuchan cada vez que presentamos y exponemos, pero no pasaba nada después de mis presentaciones. Quizás eran bien armadas, con muy buena data, muy buena información, pero no pasaba nada. Mis ideas normalmente eran sólidas y siguen siendo, pero no generaban impacto. Eran aburridas, sí. Presentaba informes muy impecables. Nadie lo leía. Hablaba con muchos datos y hasta la fecha memorizo todos los números, pero nadie se convencía. Y entonces vino lo que tenía que pasar. Y creo que a todos nos pasa, pero muchas veces no nos cachamos el fracaso. Así que en mi primera gerencia, que estaba yo haciéndome cargo del canal tradicional de estos de vehículo, de camioneta, porque fue mi primera chamba formal en la cual ya estaba pasando de bodega a vendedor a gerencia, ahí me di mi primer papayazo. ¿Y por qué? Porque cuando estás en una primera gerencia o estás creciendo en tu carrera no te das cuenta, porque literalmente lo que estás haciendo es presentando información, reportes de ventas y todo eso, y esta manera obsesiva que nos enseñan en la escuela funciona, y funciona muy bien porque estás informando, y eso está muy bien. ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando tenemos que liderar, cuando tenemos que persuadir y cambiar las cosas. Ahí es cuando entramos con los problemas en forma, porque no es lo mismo presentar datos de ventas, datos de mercado, gráficas re lindas de pastel o todas las que tú quieras, a tener que comunicarle a un grupo de líderes o de gente de tu equipo que van a hacer las cosas diferentes. Y entonces les tienes que presentar información que los lleve a la acción,
Ahí es donde está el problema. Ahí es cuando todo lo que nos enseñaron en la escuela no funciona. Y a mí me tocó fracasar en eso muchas veces, o por lo menos en mi primera gerencia. Y ahí es cuando todo nos pasa de que, no sé comunicar, no sé transmitir lo que quiero, y nos aporreamos con pared, nos volvemos inseguros, empezamos a desconfiar de nosotros mismos y entramos en esta crisis que no queremos entrar, en la cual colapsamos, nos volvemos inseguros y de cierta forma hasta autoritarios. Y a mí me pasó. Así que un día, cuando yo estaba en mi primera gerencia, ya con mi grupo de canal tradicional, quería cambiar algo de fondo, quería cambiar un sistema de ruteo que estaba yo queriendo hacer diferente para variar. Quería hacer un sistema de ruteo de uno matutino y uno vespertino, pero bueno, es un tema muy complejo de rutas de distribución horizontal. No voy a meter a eso. Pero era un gran proyecto por el cual trabajé meses, salqué cálculos de rendimiento, de eficiencia, de todo. Se lo estaba yo presentando a mi equipo y a dirección y fue totalmente rechazado. La verdad es que me preguntaba yo por qué los números estaban en los correctos, tenía sentido, el rendimiento, todo lo financiero estaba bien cuadradito, la forma, la idea, todo impecable, pero no vendí nada, no pasó a la acción. Nadie se emocionó, nadie le creyó, nadie creyó el proyecto. Prefirieron quedarse en su zona de confort y les menté la madre, para ser claros. Les dije que eran unos cobardes que no se querían salir de su zona de confort y todo esto obviamente para mis adentros, aunque sí me dio hice coraje, pero no funcionó. Y ahí fue cuando conocí a Albérico. Este era un ejecutivo, gerente regional de una de estas grandes compañías transnacionales, era de Veracruz y él trabajaba para Unilever. Y me dijo, has caído en la trampa del formato. ¡Qué trampa! Oye, esto yo enchilado, bloqueado. Me decía, ¿qué trampa de la estructura? Y me decía, ¿crees que la forma es lo único que importa? Pero en el mundo real, Mario, lo que importa es lo que la gente cree, no lo que los datos o lo que la gente siente, si no me equivoco. Pero en la escuela, le decía yo, me enseñaron a que si la información no estaba bien presentada, Albérico, no chambea, no jala, no vale. Él solo se reía y me decía, ¿y te ha servido algo esto en la vida real? Sí, está bien para presentar información, pero no para convencer personas, no para persuadir, no para liderar. Mi respuesta fue, tienes razón. Porque yo sabía la respuesta, sabía que sí, la forma para presentar cautivaba jefes quizás, pero no convencía gente. Ese día entendí que reprobé en la escuela por menso, por no seguir el formato, pero fracasé en la vida real por haberme obsesionado con la forma, en lugar de darme cuenta que estaba yo bien, que debía haber seguido mi instinto. Y lo más irónico es que cuando finalmente dejé de preocuparme por las reglas, la forma, y me enfoqué a convencer a las personas, en conectar con la gente, gané y avancé. Y entonces aprendí que la manera correcta para vender proyectos, ideas, no es con data aburrida, gráficas de pastel o lo que tú quieras. Ese día me di cuenta de algo aterrador quizás. Toda mi crisis había sido por una falsa creencia. Y esta me la inculcaron en la escuela y se me quedó pegada porque en ese momento para la escuela era hacer lo correcto, presentar en forma, cuadrado, data, estadística. Así que la vida vino, me cacheteó y me dijo, así no es, Mario, así no funciona. Ese día desperté. En la escuela, ¿qué pasa? Te califican por lo bien que presentas información. En la vida real, te miden por lo bien que convences a otros de creer en tu idea o de tus mensajes y que pasen a la acción. Y esa es la gran diferencia entre exponer un proyecto bien y persuadir y venderlo. Piensa en la última vez que propusiste una idea en tu trabajo. Seguro preparaste un documento impecable, no lo dudo, lleno de datos, gráficas, hasta movimientos, hasta de animación y con muchos argumentos sólidos, seguro, para tratar de convencerlos o presentar características de tu proyecto, precios, gráficas. ¿Y qué pasó? Seguro tu jefe a lo mejor vio, levantó la mirada, sí, tu celular, y le dijo, y te habrá dicho, oye, lo revisamos después. Y ahí quedó, no pasó a más. Son presentaciones que no llevan a la acción. Porque en la escuela nos enseñaron a presentar proyectos, pero no a venderlos. Nos acostumbraron a presentar información, pero no a generar emoción. Nos enseñaron a estructurar bien todo cuadradito, pero no a convencer y a persuadir. Y eso es un problema. Porque en la vida real, las decisiones no se toman solo con datos. Y sí, eso da seguridad, pero se toman con emoción, confianza, urgencia, sentido, empatía, todo lo que tú quieras. Y para liderar lo necesitas. Si solo explicas las cosas, la gente escucha. Si persuades, la gente actúa. Y lo que tenemos que hacer es que las personas actúen, pasen a la acción. Y eso no lo digo yo. Un estudio de Harvard
encontró que los líderes que cuentan historias, que mueven, que convencen para vender ideas, generan 22 veces más impacto que solo los que presentan datos fríos y aburridos. ¿Por qué? Porque el cerebro humano procesa la información de manera más profunda cuando se activa emocionalmente. Y esa es la clave, la entendí. No basta presentar información fría, aburrida, data estadística. Tienes que hacer que la gente quiera ser parte de tu idea. Y cabe mencionar que hay una gran diferencia en el mundo de los negocios porque estamos acostumbrados a la presentación en forma muy buenas, y muchos de ellos lo hacemos muy bien. Y en el mundo de los influencers, en esto de las redes sociales, hablan también de un storytelling, ¿sí? Pero acá hay un tema, porque muchas de esas historias que nos venden en las redes sociales o son falsas, o son dramáticas, o son puro rollo, y uno dice, oye, yo no tengo tanto drama, y para el mundo de los negocios no podemos hacer eso. Hay un punto intermedio en el cual no se trata de contar mentiras, es de controlar la narrativa, decir qué es lo que quiero vender. Y por eso cambié yo mi enfoque. Y no es que contemos historias de mi abuela, es cuando vas a una junta con un cliente importante, no vas a contar la historia de tu abuela. En lugar de eso, empiezas a contar la información de diferente forma. Así que toma nota que acá se va a poner interesante. Paso número 1 es que en lugar de empezar con datos, comienza con una historia real de lo que quieras contar. ¿Qué vas a prometer? No necesariamente de una historia de mi abuelita, es qué vas a prometer, qué vas a ofrecer, a dónde me va a llevar esta presentación, qué beneficio hay para los que me están escuchando, para los demás. ¿Por qué me deben escuchar? Muchas veces presentamos cosas que queremos cambiar, pero no les vendemos el por qué. Les tenemos que dar esa razón, tenemos que conectar con ellos. En lugar de hablar de características, hablemos de impacto, de beneficios, transformaciones de negocio. No vendamos características, vendamos valor. En lugar de explicar o presentar dibujos o formas o fotos, conecta con las personas. El resultado normalmente son proyectos aprobados, productos vendidos, pero tienes que cambiar tu enfoque, porque no se trata solo de repetir como merorico. Desde entonces aprendí que vender una idea no es cuestión de números, sino de estrategia a la hora de contar la historia. Y repito, no es la rosa de Guadalupe lo que tienes que vender. Para vender un proyecto como líder tienes que hacer 3 cosas de fondo para que cambies y la lleves a la acción. 1. Cuenta una historia, no solo datos. Y te voy a poner un ejemplo. Un error común es ir directo a la agenda, ya sabes, a donde vas a presentar, a las gráficas y a los números. Empiezas con números y data. ¿Por qué? ¿Por qué? No, eso no es. El error es enfocarte en la forma y en las fotos y en lo que quieres presentar. ¿Cuál es la solución? Empieza a contarles con una historia real de alguien que haya logrado un cambio que hayas beneficiado. Te voy a poner un poco más ejemplo. A ver, esto es de wording o de forma como decirlo para que no se vea en spam. La forma equivocada de decirlo o malo es decir, este software mejorará tu eficiencia en un 15%. Sí, así es como la mayoría de nosotros presentamos algo o queremos vender un concepto o una idea. Pero ¿cómo hacerlo de manera correcta? Es esta. ¿Recuerdan cuando perdimos a un cliente porque el sistema falló? Con esta solución, este software, eso no volverá a pasar. ¿Qué pasa? Que tocas el dolor de lo que sucedió, una historia de que algo vivieron y les contaste esa historia. Y eso es lo que buscan. No que tu software va a ayudarles un 15%. Eso es frío y aburrido. Ahora, nota, siempre es bueno en una reunión previa entender al cliente y preguntar muchísimo antes de traer una presentación o una historia, porque así entiendes al cliente. De otra forma, llegarás solo a tirar información. Sí puedes traer una historia de un arquetipo, de algo que le haya pasado a alguien. Ejemplo, quiero vender una casa y dices esta casa de 3 habitaciones, etcétera. Es una idea, un concepto, pero está teniendo características. Pero si tú le dices a las personas, oye, mira, vivir en esta privada aumenta la seguridad porque a una persona que vino de la Ciudad de México se le salió su hijo y a las 3 horas apareció en la casa de una amiga cenando hot dogs, pero está todo súper seguro, estás vendiéndole una historia de seguridad. No tiene que ser una historia de la Rosa de Guadalupe, pero sí tiene que ser una historia alineada a lo que ellos están buscando, al beneficio. No solo presentarle una data que te diga cuánto te va a costar la casa, cuántas habitaciones tiene o cuántos baños puedes usar. Estás vendiéndoles una historia, un beneficio en qué es lo que ellos quieren conectar. Ahora, como líder pasa mucho, ¿no? Ahorita platicábamos en el WhatsApp, un grupo decía, es que fulano de tal no llena el formato que le pedí.
no lo va a llenar porque le estás diciendo lo que tiene que hacer y él no está viendo el beneficio. Si tú quieres que la gente haga algo por convencimiento, tienes que persuadirlos y para convencerlos tienes que decirles cuál es el beneficio, demuéstrales cuál es el beneficio de llenar el formato. Ojo, si el formato no tiene beneficio, tú estás pidiendo algo que no te está agregando valor. Evalúalo, porque a lo mejor es una herramienta para tu control, pero no porque agregue valor. ¿Ves? Es otra historia. Pero acá lo importante es que cuando tú quieras vender un cambio en tu organización, que van a ser otros ruteos, que van a ser, como en mi caso, tienes que demostrarles por qué es beneficioso para ellos, porque van a ganar más, porque su cliente va a tener mejor atención. Esa es la parte que a veces no nos metemos a presentar, a persuadir, a convencer y solo presentamos datos como yo, que la logística va a reducirse, que íbamos a tener un beneficio en los vehículos. Aburrido. Eso no vende nada, no convence gente. Lo que tiene que convencer, claro, hay gente que le mueve el billete, pero no, el dinero no lo es todo. Y más cuando estás tratando con personas. Punto número 2 a cambiar. No expliques qué hace tu producto o la idea o qué va a traer. Vende lo que cambia, vende la transformación. Eso te lo dice mucha gente, pero en liderazgo aplica mucho más. El error común es enfocarte en las funciones del proyecto, lo que va a hacer. Es que este software es fabuloso, aburrido, ¿no? Lo digo varias veces. La solución es muestra cómo cambia la realidad del negocio. Muéstrales cuánto tiempo van a ahorrarse y se van a ir más temprano a su casa. Cuéntales una historia de alguien que lo haya utilizado en otra compañía y haya tenido ese beneficio. Eso es lo que convence. No que está padre tu software. Y vamos a poner un ejemplo malo. Reducirá costos, ¿no? El típico. O mejor dicho, así está como lo deberíamos hacer. Esto nos permitirá invertir más en talento, en gente, mejorará el proceso y nos va a diferenciar del mercado. Vamos a ser disruptivos. Por eso lo necesitamos, no porque ahorra costos. Así que la acción inmediata acá es, haz esta pregunta y contéstatela. Antes de presentar, si este proyecto se aprueba, ¿cómo será diferente el futuro para la empresa? Esos son mensajes que tú quieres comunicar para que la gente, como dicen, ya me vi, papá, ya me vi, y la eché llena, papá. Eso es lo importante. Y el tercer punto, y como último, que no es menos importante, conéctalo con quien tiene el poder de aprobarlo. Así de sencillo. Muchas veces estamos contando una historia para nosotros, para lucirnos, para venderlo, pero no para la persona que toma la decisión. Y el error común es hablar de lo que a ti te interesa, no de lo que le interesa a tu jefe o a tu cliente o a tu audiencia. El importante no eres tú. El foco tiene que ser canalizado hacia tu audiencia. Si esa parte no la entiendes, no va a volar. La solución es muéstrales cómo esto les beneficia a ellos o a ellas y de cierta forma que se pongan en tus zapatos y que lo vean, que se visualicen. Un ejemplo erróneo de decir, esto es importante para la empresa. Esa me choca. Somos los expertos de la categoría. Otra que me choca, porque al final estás hablando de ti, de por qué eres tú importante. Y la otra, y esta es peor, sabemos de lo que hablamos porque somos expertos. Nada, eso no compense. ¿Cómo lo deberías hacer? A ver, con esto podrás demostrarle a la dirección que logramos reducir costos en X tiempo. Entendemos al consumidor, buscamos esto, te vamos a ayudar a esto. Al final tú vas a ganar esto. El beneficio va a estar en tu margen. Tu cliente va a tener la oportunidad de tener diversidad. Eso es lo que cambia, no lo que te importa a ti, lo que le importa a tu audiencia. Una acción inmediata acá es, antes de presentar, piensa esto. Si yo fuera mi jefe, ¿qué me haría decir que sí de manera inmediata? Si yo fuera el cliente, ¿qué necesito para convencer? Cuando utilizas esa técnica y te pones en los zapatos de ellos, cambia toda tu narrativa. Con eso, cierro. Frase de impacto, como siempre. Las mejores ideas del mundo no fracasan por ser malas. Fracasan porque nadie las supo vender bien. Porque solo presentamos cosas. ¿Ok? Listo. Si quieres que tu idea se apruebe, no se te olvide que tienes que dejar de presentar información aburrida como en la escuela. No informes, convence. No expliques, conecta. No vendas números, vende visión. Si esto te ha pasado antes y te han rechazado alguna o muchas ideas porque la presentaste mal, déjamelo en los comentarios y dime cuál de estos pasos vas a aplicar en tu próxima presentación. Y si quieres más hacks sobre liderazgo, estrategia y comunicación, suscríbete a mi newsletter en marioelsner.com o búscame en Substack, no sé cómo se llame,
pero ahí estoy teniendo la nueva newsletter que va a tener mucha más información y si no les dejo la liga por algún lado. Y no olvides seguirme para más contenido sobre liderazgo de impacto. Compártelo con tus amigos, con todos los que estemos en este viaje, porque recuerden que el liderazgo no es una meta, es un viaje y vamos todos aprendiendo porque nadie nos enseña hasta a liderear. Y lo más importante, creo que hoy el liderazgo, y por eso necesito tu ayuda para compartirlo, para que esta información llegue a más gente, que queramos cambiar, es que necesitamos mejores líderes, necesitamos revolucionar el liderazgo. Hay muchos jefes tóxicos, ¿no creen? Soy Mario Elsner y te acompaño al siguiente nivel. Ahí te la dejo y nos vemos en el siguiente episodio.